Hay 23 ya. Listo, ¿dónde quedamos? Listo, ¿están viendo pantalla entonces? Yo sí, señora. Sí, Listo. profe. Listo, entonces continuamos. Ya ha entrado la mayoría, ¿sí? Bueno, no descubrimos quién rayó, pero ya dejó de rayar. Listo, entonces la planificación de clase y cómo organizamos el trabajo pedagógico dentro del aula, para los niños del aprendizaje y trabajar con ellos la educación inicial. Listo, entonces hablábamos de que cómo se organiza el trabajo pedagógico, cómo vamos a organizar ese trabajo. Entonces hay unos pasos. Nos habla primeramente de que las estrategias pedagógicas involucran todas las acciones de la maestra y los maestros, agentes educativos. Quiere decir que todas las estrategias pedagógicas, todo lo que nosotros hagamos, está involucrando nuestras acciones. Por eso se llaman estrategias, todo lo que usted proponga para hacer. ¿Ok? Involucra a los maestros y a las maestras y a los agentes educativos. Van orientados, ¿qué dice acá? Arriba hay uno, bueno, no sé, algo me mostró ahí. Otra ya está como que por ahí molestando el rayón. Dice, van orientadas a proporcionar a los niños y a las niñas un aprendizaje particular con respecto a su desarrollo integral. Entonces, todo lo que nosotros propongamos dentro de nuestra planeación va de una manera objetiva e intencionada para desarrollar con ellos. Entonces, el aprendizaje particularmente con respecto a su desarrollo integral. No solo son técnicas, no lo tomemos como que las técnicas, las recetas o los paso a pasos, los métodos que yo voy a seguir, porque es algo mecánico que siempre estamos trabajando, ¿cierto? Es algo que ya se nos vuelve nuestra rutina diaria. Vamos a llegar, vamos a cantar, hoy el balón, posiblemente tengamos actividades que las repetimos y las repetimos porque son muy interesantes para los niños, porque les ayuda de todas maneras, todos los días vamos a hacer una canción, todos los días vamos a... Entonces, no lo veamos solo como que estos son las técnicas, las recetas, los paso a pasos, los métodos que estamos utilizando, porque eso es algo mecánicamente que siempre estamos siguiendo. Sino, pongámosle la lógica que son selecciones intencionales. Ahí es donde volvíamos y hablábamos de qué es una intención. ¿Qué intención tengo yo todos los días con el trabajo que yo llevo? ¿Qué intención tengo todos los días con lo que yo les voy a enseñar a los niños? Entonces, son elecciones intencionales de quien educa, nosotros, los docentes. Por consiguiente, entonces, debemos decir que todos esos instrumentos que tenemos a las manos, los medios, nos ayuda a lograr ese propósito. Eso es lo que tenemos que ver. Nuestras estrategias, nuestro material didáctico que tenemos a la mano, son nuestros recursos para que nos ayuden a lograr esos propósitos que nos estamos colocando nosotros a la hora de planear estos temas para llevarlos a los niños. ¿Okay? El propósito y los planes propuestos por cada uno de nosotros como docente. ¿Cómo organizarlo teniendo en cuenta esta primera parte? ¿Listo? No pasa. No pasa, no pasa. Desde la planeación, entonces ya que estamos hablando, pero planeación, desde nuestra planeación, ¿qué es la planeación? Ahorita vamos a ver qué es una planeación, o alguien sabe más o menos qué es la planeación. Desde nuestra planeación, desde nuestro qué vamos a hacer, o de nuestra elaboración de proyecto, debemos tener en cuenta siempre lo siguiente. ¿Qué vamos a abordar en esto? Abordar los contenidos desde la perspectiva globalizada, desde todo el ámbito, de todo el entorno, todo lo que el niño aprende. El ambiente social, el ambiente grupal, el ambiente de familia, el ambiente. Ya eso se vuelve algo global, ¿sí? Todo, el todo. La mirada de todo. Desde las preguntas que los niños hacen y articulan desde sus saberes. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta el tema de los presaberes. ¿Qué sabe el niño? Si hoy voy a hablar del agua, del cuidado del agua,
del cuidado de los animales, ¿qué sabe de eso? Entonces siempre son preguntas que contextualmente estamos haciendo en la clase. ¿Sabían algo? ¿Conocen algo? ¿Alguno de ustedes ha visto, conoce, ha tenido interacción según lo que estemos trabajando? Indagar sobre esos saberes previos que el niño tiene. He aquí que aparecen los aprendizajes significativos. Como docentes tenemos entonces ya el papel de orientar si lo que el niño me está diciendo está en lo correcto o tiene la información que distorsionada, ¿cierto? Entonces aquí viene el docente donde hace su papel y apropia a este aprendizaje significativo. El docente debe conocer de antemano las representaciones de cada estudiante, conocer y saber las bases con lo que va a trabajar. Es importante que siempre sepamos el contexto familiar de los niños. Al principio no lo vamos a saber mucho si tenemos ese grupito que apenas está llegando y apenas lo estamos conociendo, pero con el tiempo debemos ser ágiles en conocer su entorno familiar. ¿Listo? Girar en torno al eje girar en el entorno didáctico, con los problemas que tengamos alrededor, trabajar con nuestros recursos, mirar qué nos va a favorecer. No se da por clasificar y abordar todas las disciplinas en el momento, no hay manera de forzar todo esto, todo se va dando, todo se va soltando, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? No se trata de, sino que aquí vayan ellos a experimentar, que vayan ellos a explorar. El preescolar o todos estos grados, lo que es preescolar, todos estos grados de primera infancia, lo que se hace más o se da a promocionar es que los niños y las niñas se diviertan en ese ambiente sano, disfrutando por medio del juego, los pilares, los 4 pilares que es el juego, el arte, todo esto ellos lo disfruten como de manera integral, más que escolarizar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si sabían cuáles eran las 2 modalidades? Ahí se cortó la transmisión. A niñas, y bueno, y por último dice, implica una concepción centrada en la comprensión del trabajo que se está realizando. ¿Sí ya habían lo que yo les había dicho ahorita? No, profe, ¿qué? Bueno, el concepto se manejan 2 conceptos. Está a manera escolarizado y está a manera no escolarizado. Entonces, cuando hablamos que el colegio, jardines infantiles, escuelas, colegios, ellos son académicos, ellos son escolarizar, ellos escolarizan. ¿Qué es escolarizar? Trabajar, aprender. Ellos trabajan, aprenden, realizan actividades para conceptualizar en la parte académica. Mientras que bienestar familiar trabaja todo lo lúdico. Los estándares son todos aplicados a lo lúdico, a los juegos significativos, al rol de ambiente y exploración. Ellos no escolarizan. Ahí entendemos ese concepto. Ellos no escolarizan. Por eso muchas de ustedes dicen a veces, no, ella iba a un jardín allá, pero eso ya no le enseñan nada. Eso ya ellos allá eso casi no le enseñan nada. Es que casi no le enseñan, no, es que ellos no escolarizan, porque ellos son guarderías, son jardines infantiles de bienestar familiar, y la temática de ellos, el trabajo de ellos, sus estándares van basados, orientados a trabajar bajo experiencias, el rol. El aprendizaje de ellos es significativo, es la exploración, es el juego, son talleres lúdicos recreativos, ¿sí? En cambio, los colegios o ya el ente de Secretaría de Educación se trabaja la parte escolarizar para que el niño aprenda a leer, a escribir, a sumar, a restar los números, los vocales, el abecedario, los departamentos de Barrancarmeja, los mapas, los colores, eso. ¿Ahí me hice entender? Señora, correcto. Listo. ¿Sí sabían esa parte? No, profe. No, profe. Bueno, entonces eso les comento ahí. Ahí aquí ya. Entonces, la elección, aquí tengo una barrita otra vez, las elecciones de las estrategias pedagógicas deben ser
Cuando seleccionemos esas estrategias pedagógicas, deben ser y tener en cuenta que los niños son los protagonistas del desarrollo. Recordemos siempre que el ente principal, todo este cuento mágico, son los niños, ¿cierto? Nuestros protagonistas del día, los niños. Generalizando, los niños. Entonces, como ellos son nuestros protagonistas del desarrollo, la maestra o el maestro o la familia o los cuidadores son esos actores importantes dentro del proceso. Debemos ser personas capaces, idóneas, buen ejemplo para ellos. Recuerden que ellos también de luego empiezan a trabajar el rol de imitaciones. Si mamá dice groserías o hace acciones o pega o lo que haga, el niño va a repetir. Mi profesora dijo eso, mi maestra, mi señor, mi teacher, como nos llamen, él va a hacer ese vínculo de hacer esas imitaciones. Entonces, como nosotros somos ese eje de ejemplo para ellos, ellos establecen un vínculo de apego con nosotros, con sus familias o con sus cuidadores. Es seguro relacionar y confianza. Siempre debemos ganarnos esa confianza en los niños para promover en la autonomía y en las experiencias. Es muy importante el tema de experiencias y vivencias, y esto despliega todas sus capacidades para poder también trabajar armoniosamente todas las actividades propuestas para la clase. Bueno, ya de acuerdo con todo eso, en la educación inicial, las estrategias pedagógicas deberán ser dinámicas. Todo el tiempo deben ser atrayentes, deben ser interesantes para ellos, motivadoras para ellos. Las actividades deben ser muy claras, cortas, concisas, para que de pronto lleguen al punto. Ya poco a poco nos van aprendiendo, no se va metiendo como a conocerlos a cada uno, qué tiempo necesitamos, o ya la recomendación que sea solo media hora, 15 minutos para eso, 20 para eso, máximo la media hora para trabajar cada una de las actividades. ¿Cuántas actividades se pueden proponer para que los niños trabajen y se interesen por esas actividades? Entonces nos dicen que de acuerdo con esto, la educación infantil inicial deben ser estrategias pedagógicas dirigidas y deben ser dinámicas, incluyentes para trabajar, y la participación debe ser activa de los niños, reconociendo respetuosamente los ritmos. Ustedes ya sabemos esa parte también, debemos respetar que todos los niños no van a aprender el mismo manera o no les van a trabajar de la misma manera, ¿sí? Al mismo tiempo, pues que todo sea coherente con su intención. Usted va a respetar el ritmo del niño, pero todo va a ser muy, muy coherente con lo que usted está proponiendo. Si usted de pronto cambia la actividad porque quiere llamar la atención de 3 o 2 niños que no han querido participar, o para motivarlos, debe tener en cuenta que la intencionalidad suya no vaya a transversarse, no se vaya a perder. ¿Listo? Y cuando usted ya tiene algo planeado, pues siempre sabemos que estamos expuestos a que cualquier cosa puede girar o puede ser flexible para cambiar la actividad que usted tiene propuesta para ese momento, cuando ya sea planeado en su proyecto. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? La educación preescolar debe favorecer las expresiones creativas y personales de los niños, estimular el desarrollo de su sensibilidad, enseñarles a ser Profe, no se escucha bien. deben ser espectadores, deben trabajar. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe. Listo. También el trabajo pedagógico debe basarse en la creación de las oportunidades que nosotros como docentes le permitamos al niño. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Háganme preguntas. ¿Cómo les parece el tema? Bueno, entonces vamos a trabajar planeación. ¿Qué es esto del planeador? ¿Qué es esto de la planificación? Cuando nosotros vamos a hacer una fiesta, hacemos una lista de 1000 cosas que necesitamos para la fiesta, y yo planeo todo, desde la lista de los invitados a que tengo que hacer la comida y que tengo que comprar, y las sillas y las bombas. Eso es planificar, ¿cierto?
Si voy a hacer un viaje, también hago una planificación, ¿cierto? Tengo que llevar esto, el bus, tengo que ir a pagarla, el tiquete, voy, vengo, cuántas mudas de ropa llevo, eso es planificar, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya somos docentes y vamos a hacer una planificación para nuestra clase, vamos a planificar. Bueno, pero eso de planificar tiene unos pasos, ¿cierto? Unos órdenes. Vamos a ver qué órdenes tienen esas planificaciones. Y nosotros vamos a llamar planeador. Vamos a planear la clase. Profe, usted está hablando, el micrófono está apagado. Sí, qué pena, yo lo apagué, no me di cuenta. Bueno, ¿qué es un plan de clase? ¿Qué es el planeado? Entonces, hablamos que es un documento, finalmente lo llamamos, es mi documento, es mi cuaderno, son mis apuntes. Yo ahí apunto que voy a hacer esto, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Y tiene un orden. Entonces, es un documento que orienta, el fin de eso es orientar, nos orienta como docentes, a ustedes también, ustedes lo van a hacer. Entonces, es nuestra herramienta. Acá. Es un documento que orienta al docente, ¿para qué? Para impartir y apoyarse en las clases, en el uso de computadoras, para mejorar y ser más eficientes, el uso de los recursos didácticos, también en el curso de manejar los recursos digitales, de los computadores, las tabletas, los celulares, y todo lo que el colegio también de pronto tenga para manejar. Como son los conocimientos, los objetos del aprendizaje. Vea que hay unas abreviaturas. Entonces aquí, por ejemplo, ya les dije aquí, ODA, que es Objetivo de aprendizaje, profe. objetos de aprendizaje. Exacto. Estas siglas pueden aparecer en muchos documentos. Y al lado no está la palabra objetos de aprendizaje. ¿Listo? O también los llamados interactivos. ¿Cierto? Hay todos los materiales interactivos. Los materiales interactivos pues son todas esas herramientas que hoy por hoy nos está dando las TIC. Ustedes pueden elaborar su propio plan de clase. ¿Cómo? Vamos a continuación a conocerlo. Para dar continuación a todo eso, para favorecer, por ejemplo, nos sirven para guiar y desarrollar todos los planes que ustedes necesitan dentro de su propia clase. Bueno, para eso debemos tener en cuenta estas cositas. El propósito del aprendizaje. ¿Qué queremos conseguir con esto? ¿Sí? Contenidos de aprendizaje. ¿Qué vamos a enseñar? Secuencia. El orden que vamos a seguir. La secuencia es el orden que usted va a seguir. Ah, bueno, aquí dice, antes de planificar una clase debes tener en cuenta todo eso. Entonces son como todos los que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué quiero que los niños aprendan. Ah, bueno, la evaluación. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo haré una evaluación con una pregunta, con un que me traiga? ¿Cómo evalúo que el niño ya identificó y reconoció y aprendió lo que yo le impartí? Conocer o cuando enseñamos a cada cosa, tener el tiempo, temporalizar, cómo graduarme, 10 minutos, 15 minutos, eso lo hacen tanto. ¿Listo? ¿Con qué vamos a enseñar? Con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Algunos van a tener, otros no vamos a tener. Recuerden la película. Esas son como cositas para tener en cuenta. Bueno, aquí dice, para planear debemos tener en cuenta varios aspectos. Tengamos en cuenta estos aspectos o estos elementos, ¿oyó? Tengan en cuenta estos elementos, estos aspectos para trabajarlos paso a paso. Tengamos en cuenta los paso a paso. ¿Qué es la planeación como tal? Se trata de un documento descriptivo. Es un documento descriptivo que inicia con todo lo que usted deberá hacer para una clase. Es decir, una herramienta de planificación
de actividades y contenidos que vamos a trabajar. El cuaderno donde usted anote todo lo que va a hacer, esa es su herramienta. Ese es el documento donde usted plasmó todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer y con quién lo va a hacer, ¿cierto? Me habla también de recordar que la planificación tiene fines, objetivos, metas a alcanzar. Siempre que estamos haciendo una planificación, como estamos diciendo, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a alcanzar? Bueno, entonces recuerda que la planificación tiene esos fines, esos objetivos, las metas a alcanzar con lo que usted propuso ahí en su planeador. Segundo, ¿para qué hacemos esa planificación? ¿Para qué hacemos una planificación? ¿Para qué la hacemos? Para tener mejores resultados. Porque si yo soy organizado con mis cosas, le voy a llevar una secuencia, estoy organizando, todo debe ir en uno, todo tiene un orden, eso primero, eso segundo, ay, eso. Entonces, primero, si yo soy ordenada y planificada, mis resultados van a ser mejores. Con eso sabemos qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, organizar los recursos y materiales didácticos que yo llegase a necesitar para la clase, que vas a necesitar en la próxima clase, las estrategias que vas a utilizar, lo que vaya a plantear. Entonces, si yo me organizo, ay, bueno, en la otra clase voy a ver los números y te voy a decir a los niños que traigan tapas. Pero si ese día llego y digo, hoy vamos a ver los números, ¿trajeron las tapas? ¿Cuáles tapas? Y yo no les dije. O entonces vámonos para el patio y traigamos piedras. Puede ser, pero si soy planeada, si tengo una planeación con anticipo, yo también tengo mis recursos naturales, mis recursos didácticos a la mano, ¿cierto? Porque voy a necesitar. Ah, yo iba a proyectar algo, pero no traje el video bien, no traje eso. Entonces, para eso no sirve. Para eso no sirve. Perdón acá. El plan de clase tiene una función, entonces como nos ayuda como guía a los profesores para tener en cuenta los pasos a pasos a seguir durante el curso, la secuencia, los contenidos que se van a enseñar, la forma de la presentación de cada tema, los medios y las actividades de evaluación, entre otras cosas que se puedan añadir, ¿cierto? Tengan en cuenta eso. ¿Para qué la planificación? Para eso. Para tener en cuenta los paso a paso, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y eso nos ayuda, entre otras cosas, que se pueden ir añadiendo a nuestra planificación. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Listo. Tercero, ¿cuál es la importancia del plan de clase? El plan de clase varía de acuerdo con los tipos de contenidos que se enseñan. Porque es importante. Pero su importancia igual es todos los cursos, ya sea de manera online, que es en línea, o presencial. Los cuales son las principales ventajas que utilizamos en esos documentos. Nos ayuda a organizar las clases con tiempo real, prevé recursos y herramientas que vas a utilizar. O sea, nos ayuda a pensar, ay, voy a necesitar eso y lo voy a pedir de una vez. Facilita la construcción de guiones y posibilidades para realizar los cambios. O sea, yo puedo planificar algo, lo que yo digo, de pronto, ay, no, me queda mejor como esto. No, yo les iba a pedir eso, pero no es más fácil eso. Entonces, eso nos va ayudando a que podamos replantear nuestra planeación. Somos flexibles. ¿Cómo hacer una planeación? Ahora sí vamos a entrar en materia. Tomen apuntes. Ustedes lo toman ahí. Primero, el orden no será, después vamos a ver los formatos, y en el formato nos vamos a ir dando cuenta que es lo primero que nos dice. Primero, niñas, conocemos las áreas, ¿cierto? Temas, los temas que vamos a trabajar, temas, teniendo en cuenta el horario de clase de los niños, las áreas a trabajar o dimensiones. Cuando digo áreas son las materias, ustedes ya hablan de las dimensiones que vamos a trabajar con los niños. Teniendo en cuenta, entonces, tema, los números. Pero ¿será que el lunes yo voy a ver matemáticas y yo no tengo matemáticas? ¿Cómo voy a hacer la planeación? De acuerdo al horario que ustedes tienen, planean sus actividades. Entonces, dimensiones del plan de área. Plan de área. El plan de área, ¿han conocido qué es el plan de área? Pronto hasta el momento escuchan qué es plan de área.
Listo, entonces, teniendo en cuenta el horario de clases, las áreas a trabajar o dimensiones y el plan de área. ¿Qué es el plan de área? Es el documento que maneja el instituto donde nosotros encontramos los temas a trabajar. El tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estipular para cada una de las actividades? De todas maneras, el horario no lo dice. Pero los niños entran a las 7 y salen a las 11. Tenemos que cuadrar las horas de cuánto me voy, en los momentos que yo voy a trabajar, si trabajamos por momentos, porque las personas de preescolar, bueno, no siempre en todas partes, se dice que son libres de manejar el currículo, pues por la facilidad que la maestra le dé al grado. Pero sin embargo ya llega uno y las reglas están expuestas por medio de la coordinadora, ¿no? Entonces este punto es importante para que se pueda hacer real, es más fácil, es decir, que tienen en cuenta los tiempos disponibles de las clases, las materias, cómo se va a dividir ese tiempo en cada una de las áreas que usted va a trabajar. ¿Cuántas áreas se ven preescolar? A veces ven 2, a veces ven 3. Eso ya depende del instituto, cómo lo va a manejar cada colegio. ¿Sí? Define tu objetivo de la clase o define el objetivo de todo el módulo. Ustedes a veces, bueno, ustedes no vuelvo y digo, todo esto va en consenso de cómo lo maneja el instituto. Ustedes ya deben es conocer qué es esto y el instituto le dará las pautas a trabajar, ¿vale? Dice, establece un objetivo, es decir, una finalidad de dicha clase. ¿Qué voy a conseguir? ¿Cuál es mi objetivo al finalizar esta clase? O en esa semana que yo estoy trabajando este proyecto o este tema. Piensa en un objetivo relacionado con el alumno. Siempre debemos tener en cuenta el tema de las habilidades del alumno. ¿Cómo voy a transmitirle los conocimientos? ¿Cuáles son las necesidades a adquirir? Después de ver esta clase, ¿cuáles van a ser esos resultados que yo espero? La selección, aquí hablaba ya de seleccionar los campos formativos y académicos. Aquí ya es lo de la primera parte. Los temas yo los tomo, aquí temas. Los temas yo los escojo de acuerdo al horario, ¿cierto? Y de acuerdo al área. Entonces acá me dice, selecciona los campos formativos. ¿Cuáles son los campos formativos? Las mismas áreas. Aquí le puse áreas y dimensiones para que sepan que en formatos usted van a encontrar palabras como campo formativo. ¿Y qué es eso? ¿Qué son los campos formativos? ¿Qué son los campos formativos? Ay, pues las mismas áreas, son las mismas dimensiones, son las mismas materias, ¿no? Que algunos llaman campo formativo, nosotros van a encontrar palabras diferentes, ¿sí? Van a encontrar palabras diferentes porque, lo digo, hay formatos de formatos. Las competencias. En este punto tenemos, siempre que estemos haciendo una planeación, pues vamos a estar en cuenta, pues eso ya es global, hay muchas cositas que ya de manera general siempre voy a estar expuesto a que espero lo mismo de los niños, que el tema que se impartió ya les quede claro, 1, 2, 3 clases, cuánto en cada periodo, cómo manejo, cuál es el tiempo de trabajar el mismo tema para que a los niños les quede claro y aprendido. Entonces, las competencias están incluidas todas las actividades para aprender a aprender, desarrollar, potencializar esas habilidades y destrezas que queremos afianzar en cada uno de estos nenes. Entonces, esas son las competencias. Competencias que yo quiero que el niño trabaje y sea fuerte ahí para que el niño aprenda. Competencias. 6. Desarrollar los logros a alcanzar. Aquí son logros o aprendizajes esperados. El aprendizaje esperado del niño es que identifique, que reconozca, que clasifique, que nombre, que pronuncie, que señale, que siempre con un verbo para empezar esos logros o aprendizajes esperados. ¿Listo? Conocimientos. Dentro de estos logros esperados o dentro de estos logros que yo quiero que el niño alcance, recordemos los saberes. Tengamos en cuenta los saberes, ¿vale? ¿Cuáles son esos saberes? ¿Se acuerdan? Entonces van a trabajar, primero que todo, los conocimientos. Ese me está hablando de ¿qué? De la parte cognitiva. Conocimientos, todos los saberes cognitivos que quiero que el niño adquiera.
en medio de mi clase, el niño aprenda por medio de esas competencias que está afianzando, ¿cierto? Luego vienen las habilidades y destrezas que el niño desarrolla durante la temática del trabajo. Qué tan ágil, qué tan racional, qué tan veloz, qué tan analítico y qué tan motivacional está el niño frente a los temas del día a día que se están impartiendo en la clase. 3. Actitudes y valores. Está hablando de qué. Entonces, recuerden que el conocimiento es los saberes, el saber saber. Habilidades y destrezas, el hacer, ¿cierto? Recordemos el hacer. Habilidades y destrezas, hacer, realizar. ¿Cómo lo trabajó el niño? Si lo está haciendo bien. Ve, el niño ya sabe hacer la O, escribe su nombre, de acuerdo a los grados que estén trabajando. Ay, mire, el bebé ya dio los pasitos, ya es más fuerte con sus piernitas, ya enrosca, ya hace los 2 bloques, ya tiene fuerza para separarlos, ya pega y despega, ya identifica las figuritas, coloca el circulito acá, coloca el triángulo acá. En juegos que son apenas de observación, el niño ya lo trabaja, de acuerdo a las áreas que ustedes estén trabajando, los niveles. ¿Listo? Y la actitud y valores me está hablando del saber ser. ¿Ok? Entonces, en esto es muy necesario. En las actitudes y los valores es muy necesario que los niños siempre dentro de nuestras actividades estemos trabajando los valores. Ya les había dicho también, es muy importante que todos los días recalquemos lo importante que es ser una buena persona para que podamos potencializar ese gran desempeño al finalizar cada una de esas competencias o nuestra labor diaria. Eso es para que recuerden los saberes, los conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes y valores. Habla de los saberes. ¿Listo? Secuencia didáctica. O sea, la secuencia didáctica son aquellas actividades que vamos a implementar. La secuencia didáctica son ya todo lo que vamos a trabajar. Lo que ya, aquí ya yo le hablo del desarrollo de las actividades dentro de la clase. El inicio, el desarrollo y el cierre de la clase. La secuencia didáctica es todo lo que yo voy a trabajar en clase. Entonces, cómo lo voy a presentar, cómo lo vamos a trabajar, cómo voy a implementar lo que yo tengo planeado y de que esta consta de 3 partes. O sea, aquí es donde ya les hablo de 3 partes. El inicio, que trabajamos como la bienvenida. En el inicio trabajo bienvenida, oración, la lista, la ambientación del salón, cómo recibo los niños, cómo los abrazo, ¿sí? Los recibo para la clase, la disposición, los observo cómo llegaron, les indago de sus cosas que hicieron, cómo están, cómo amanecieron. Llegan niños a contarnos cositas, mi papá eso, mi mamá aquello, salimos, vinimos, viajamos, mis abuelitos llegaron. Entonces un tiempo para eso, para escucharlo de lo que ellos nos quieren contar. Y dar inicio a la actividad del día, ¿no? Después de que ya nos saludamos, oramos, la lista, en fin, como ustedes vayan manejando esta parte, entraríamos en la acción de ir a desarrollar la actividad diaria. Entonces, explicamos el tema central de la clase. Si hay ambientación, pues damos directrices. Antes de, vamos a presentar este video, antes de, les voy a mostrar esto. Ahí estoy ambientando y ya estoy explicando mi tema central. Y posterior a esto, hacemos entonces ya la práctica para que el niño entonces vea cómo vamos a realizar, si ya les va a pasar el cuaderno, o si los va a hacer pasar al tablero, o si van a trabajar en una ficha, o si nos vamos a ir al parque, de acuerdo a la actividad que usted les está proponiendo. ¿Ok? Entonces ya el desarrollo es explicar el tema y ya usted les da el cuaderno, ya explicó cómo va a ser, entonces propone la actividad para que ellos lo realicen y mirar cómo lo van a trabajar. Y ahí ya usted empieza, suelta actividad y empieza a hacer su rutina, a revisar cuadernos, si tiene la auxiliar que le está ayudando, o eso es lo que de pronto usted va a hacer, si usted ve que la persona, bienvenida, entregó cuadernos, venga, empiezan a llamar a uno por uno, el niño pasa por su cuaderno o la profesora le lleva el cuaderno a cada niño en su puesto y empiezan a trabajar. Una vez ya terminan su clase, ya empiezan a entregarlo, entonces ya se evalúa, se hacen preguntas, no sé cómo la profesora maneja esa parte,
Y por último, entonces ya está el otro momento que se le llama el cierre. El cierre ya es la evaluación, el resumen de lo aprendido, se hace una retroalimentación del tema, se dan nuevas indicaciones y se deja tarea, trabajo para la casa para la siguiente clase, o si se van a pedir materiales para la siguiente clase. Esa es la secuencia didáctica, el cómo voy realizando, el paso a paso. Y por último tenemos los anexos que usted va a trabajar en clase o las tareas que va a dejar. Los anexos generalmente son los documentos que valen la misma información o ofrecen el mismo contenido para la clase de lo que usted está impartiendo información. Adicional a este, pues son documentos que manejan la información de primera mano. Son también documentos extras a trabajar, como las fichas, los videos, los links, la bibliografía, donde vamos a buscar en qué basarnos, en qué apoyarnos para trabajar, ¿cierto? Mi abuelo dejó Fotografías, vivencias, ilustraciones y todo lo que nos ayude para nuestra clase. Todo el material que nos ayude para nuestra clase. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? un bombillo aquí, ¿ves? Ahí hay uno. Tengo un micrófono abierto. Mi abuelo, imagínate, caliente para uno. Tengo un micrófono abierto. Listo, chicas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aquí vamos a volver a hacer otro comentario con respecto a los logros. Entonces, dentro de nuestros logros, cuando estemos planeando, mis logros cognitivos deben ser. ¿Qué son los logros cognitivos? Son aquellos aprendizajes esperados. Cuando hablemos de logros, miren, los logros son los ¿qué? Aprendizajes. Logros, aprendizajes esperados. Son los logros son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto de vista cognitivo. Representa el saber. Ellos ya han alcanzado por parte del estudiante los conocimientos, lo que usted impartió. Ya ellos en esta parte ya han asimilado en su pensar todo lo que deben conocer. Entonces sí, lo que usted hizo durante la semana, vea, el niño ya lo entendió, lo reconoce, lo identifica, lo hace, lo escribe, lo colorea. Entonces ya alcanzó ese aprendizaje que usted impartió desde el principio al fin de clase, donde el niño ya reconoció cada una de las temáticas que usted propuso. Entonces el logro cognitivo es ese aprendizaje esperado. ¿Qué es el logro procedimental? Volvemos a hablar de los saberes. Aquí ya estoy hablando del hacer, ¿cierto? Proceder, hacer, procedimental. Entonces, este representa las habilidades. Es hábil, trabaja rápido, maneja bien el lápiz o la pintura o el pincel o rasga, es creativo, su cuaderno es muy bonito, trabaja, es dedicado. Entonces aquí ya uno empieza a evaluar también el estilo de trabajo del niño, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que es la representación de las habilidades que del niño debe alcanzar o los estudiantes, lo que manipula, que es impulsivo, que es práctico, que las actividades a ejecutar del estudiante y su conducta y comportamiento en su actuar es bueno, ¿cierto? Recibe la información de buena forma, de buena actitud.